Comenzamos hoy la segunda parte de nuestra serie Vida después de la muerte. Espero que hayan hecho la tarea en la casa, hayan leído los versículos, hayan meditado sobre ellos y hayan comprendido esas tres maneras como Dios define la Biblia: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte o la segunda muerte o la eterna separación de Dios. Recuerden que este tema no es muy popular y hoy tenemos que ver el tema de la muerte. La muerte es algo que a la gente no le gusta contemplar mucho, no le gusta hablar mucho porque se siente temeroso. Y Dios no espera de nosotros que vivamos en temor, pero tampoco que lo ignoremos por completo. Tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Pues para poder saber si estamos viviendo en un error, si estamos haciendo de la manera incorrecta o estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Por eso póngale mucho cuidado a este mensaje, porque hoy puede ser la oportunidad que Dios le está dando para que usted se dé cuenta que quizás está viviendo en un error, que está creyendo lo que no es, que está viviendo de la manera incorrecta y por consecuencia entonces está actuando incorrectamente o viviendo en pecado. Recuerde que una verdad a medias es una mentira. Y todo lo que sea una mentira será parte de la oscuridad, o sea que será parte de Satanás, de las tinieblas, no será de Dios y entonces usted estará haciendo lo incorrecto para Dios. El tema de hoy, de la muerte, es algo que nos debe llevar a reflexionar, a poder responder esa pregunta de ¿usted está listo para ir a conocer al Señor? Si Él lo llamara hoy, ¿usted está listo para ir a su encuentro? Recuerde que la Biblia nos enseña que una vez ausentes de este cuerpo, estaremos en la presencia de Dios. Si usted en ese instante que Dios lo llama está muerto espiritualmente, ya usted no irá a la presencia de Dios, sino que irá al lado opuesto, al Hades, al infierno, a las tinieblas, a la oscuridad, y tendrá que esperar hasta el final de los tiempos. Esto de la muerte, más que un temor, es la posibilidad que Dios nos da para poder reflexionar, para poder mejorar, para poder encontrar el camino que nos lleve verdaderamente a Él. ¿O acaso no es eso lo que usted espera? ¿Acaso eso no es lo que usted desea para su vida? ¿Usted no desea encontrarse con Dios? Fíjense que la muerte nos lleva al punto de poder reflexionar y decir: ¿estoy vivo o estoy muerto? ¿Necesito de Dios o no necesito de Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente hay en su corazón? La muerte espiritual es algo que nadie quisiera encontrar, créame, no porque yo se lo diga, pero es porque la palabra lo dice. Es algo que nadie quisiera que Dios lo llamara cuando usted esté muerto espiritualmente, porque ya después usted no va a tener la oportunidad de arrepentirse, de recibir la gracia y la salvación que Dios nos ofrece. Ya ese tiempo se habrá acabado. Y hoy, en esta actualidad, en el tiempo en el que vivimos, en medio de la guerra en que vivimos, en medio de estos últimos tiempos, porque ya estamos en medio de los últimos tiempos, donde no se genera la sana doctrina como Pablo le enseña a Timoteo, entonces tenemos que aferrarnos a las verdades de Dios. Tenemos que ser orgullosos de lo que Dios nos da, ser orgullosos de su bendita palabra y de vivir conforme a lo que Dios enseña, no lo que el mundo dice. Sin importar que me señalen, sin importar lo que dice, tengo que vivir de la manera que Dios me lo dice. Así que ponga atención a este mensaje. Vamos a utilizar este versículo de Romanos 5:12 para poder definir el pecado de la manera que Dios lo define, para poder encontrar esa relación entre pecado, muerte, desobediencia y Dios. ¿Qué tiene que ver todos estos conceptos para que me alejen con Dios? Dice en Romanos 5:12: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo. ¿A quién se está refiriendo? A Adán. Recordemos que explicamos que la muerte espiritual definida bíblicamente ocurre cuando allá en el paraíso Dios le da la orden a Adán y Eva y le dice: comerás de todos los árboles, pero de este árbol
del conocimiento no podrás comer, porque el día que lo hagas morirás. Por eso aquí se dice la referencia: de un solo hombre el pecado entró al mundo. A causa de la desobediencia de Adán, el pecado entra al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. A través de, la consecuencia de ese pecado fue la muerte. Fue así como la muerte entró al mundo, y entonces ocurre la separación, la muerte espiritual, y ocurre la separación entre esto natural y lo divino, lo sobrenatural. Y entonces quedamos viviendo en este mundo, y por eso todos tenemos esa herencia de ese Adán, donde morimos espiritualmente, estamos muertos espiritualmente, y tenemos que llegar a un encuentro personal con Dios donde Él nos dé la vida. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Todos pecaron. Nadie se salva. Todos hemos pecado, todos vamos a pecar, y tenemos que llegar al punto donde encontremos a Jesús, donde encontremos la luz, donde encontremos la verdad en nuestra vida, para podernos deshacer de esa muerte espiritual y hacer parte del reino de los cielos, hacer parte de esa vida eterna que Dios nos promete. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Otra vez vuelve y lo recalca. Entonces, la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo entra ese pecado? ¿Qué es la consecuencia de ese pecado? ¿Qué es lo que lleva a Adán? La desobediencia a Dios. Es tan simple como eso. Por eso es tan importante que nosotros como padres les enseñemos a nuestros hijos la obediencia. Por Dios, es tan fundamental. No solamente en la casa, sino en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en la ciudad, en donde quiera que estén. Hace parte de esa vida para poder llevar un camino recto, obedeciendo las leyes y los mandamientos que Dios nos ha puesto. Porque están para eso, para cuidarnos, no para molestarnos, sino para alejarnos de la muerte, de ese pecado. Entonces, este tema de la muerte es algo que nos debe llevar a reflexionar y que nos debe llevar a ponernos de rodillas a los pies de Dios, para podernos nosotros mismos reconocer cuál es esa desobediencia, cuál es ese pecado, cuál es esa rebeldía en la que estoy viviendo, que quizás no me doy cuenta y pretendo que llevo una vida perfecta. Porque para Dios todo lo que sea desobediencia, todo lo que vaya en contra de Él es pecado. No escuche lo que el mundo dice, no importa cómo ellos vivan ni cómo ellos lo definen, busque lo que Dios dice. Esa es obligación suya. Es obligación suya ir y buscar la Biblia y leer lo que Dios dice acerca del pecado. Por eso se lo estoy explicando despacito. Dice: por a través de un hombre que fue Adán entró el pecado, y ese pecado, a través de ese pecado entró la muerte. La muerte no era algo natural para el hombre. La muerte no estaba en el plan de Dios. Pero una vez pecó, esa muerte comenzó a ser parte de la vida del hombre ahora en este mundo natural. Por eso el trabajo de Jesús en la cruz es tan significativo, porque Él tuvo que morir y ir a ese lugar, descender a ese lugar de oscuridad, para traer después con su triunfosa resurrección la vida que nos regala a usted, a mí y a cada uno de los que aceptan su obra redentora en la cruz. Esa obra redentora de Jesús, esa dádiva de la que hablamos en el 6:23, que es esa salvación, solo es posible para nosotros cuando nosotros podemos reconocer ese pecado, reconocer lo que me aleja de Dios, entregárselo y comenzar a vivir de la manera correcta. Segunda pregunta: ¿usted está vivo o está muerto? Usted sabe que así usted respire, se levante, coma, trabaje, haga sus actividades, usted puede estar muerto. Usted puede estar muerto espiritualmente para las cosas de Dios. Y el problema es que Dios no lo quiera, Dios lo llame hoy a su presencia y usted está muerto espiritualmente, usted no irá a la presencia de Dios, porque es lo que nos enseña la palabra.
usted irá a ese lugar de oscuridad a esperar el juicio, y entonces después vendrá esa segunda muerte, que es la separación eterna de Dios al final de los tiempos, en el juicio final. Por eso ponga atención, que el Señor habla. Habló ayer, habla hoy, hablará mañana y lo seguirá haciendo. Preste atención a las señales, a las alarmas, a lo que ocurre alrededor. Ponga mucha atención, porque todo lo que ocurre a nuestro alrededor hace parte de estos últimos tiempos. Este es el tiempo no para vivir en el temor, porque todo lo que sea temor es una mentira. Porque para eso tenemos a luz, y para eso lo tenemos a Él, y para eso tenemos a su Hijo Jesús, que resucitó de entre los muertos para darnos esa vida. Por eso cualquier temor que usted tenga, deséchelo en el nombre del Señor Jesús, ante el nombre ante el cual toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Usted no puede vivir en el temor, no deje que nada lo domine, y mucho menos el pecado. Viva en la luz de Dios, viva en la luz de Cristo, para que usted pueda experimentar la verdadera felicidad. Permita que Dios rompa las cadenas de ese pecado, que Él le muestre cuál es ese pecado que usted esconde, que usted maquilla, que no, eso no es así, es que eso no es así, para mí no. Recuerde, lo que Dios dice que es pecado, y por lo regular el mundo no define el pecado como lo define Dios. El pecado es esa rebeldía innata de nosotros que le impide a Dios gobernarnos. Usted tiene que permitir que Dios gobierne en su vida. Usted se tiene que rendir a sus pies y decirle: Señor, hago las cosas a tu manera. Si yo lo hacía así, ahora lo hago a la tuya. Si yo pensaba que era así, ahora lo hago a esta manera. Usted sabe que hay gente que lleva 20, 30, 40 años pensando una cosa que está totalmente errada, simplemente porque no se toma el tiempo de escuchar un mensaje como este, o de leer la Escritura y de poderla entender. Así que permita que el Espíritu de Dios lo lleve hacia la luz, lo lleve hacia la vida, y entonces usted pueda tener vida después de la muerte. Porque de lo contrario, usted podrá morir y seguir muerto espiritualmente por toda la eternidad. Esto no es para asustarlo, esto no es para que usted tiemble, no, se vuelve y se lo repito, esto no es de temor, esto es de acción, esto es de amor, porque la obra de Dios para nosotros es de amor. Aproveche el tiempo, aproveche la oportunidad que Dios le está dando hoy para usted y todos los suyos. Por eso vea este mensaje, escuche el anterior las veces que sea necesario, compártalo con alguien de su familia, con su amigo, con su primo, con su tía, con su novio, con su novia. Ore, medítelo por Dios, para que usted pueda entender eso. Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos y nos puede mostrar el camino de su gracia y de su salvación, si usted se lo permite y le abre el corazón. Así que haya vida aún después de la muerte, no que haya muerte aún después de la muerte, porque entonces ya no habrá solución, ya no habrá problema. Si usted es de los que piensa: no, deje que yo al final me arrepiento, quizás usted no tenga la oportunidad. Quizás la oportunidad es hoy. Hoy es la oportunidad de usted reconocer su pecado y caer a los pies de Dios para pedirle perdón y recibir esa vida. Medítelo, órelo, pase tiempo con el Señor. Lea esos versículos que le di de Romanos 5:12 y Romanos 6:23, para que el Señor le muestre y lo lleve a través de su Espíritu a la luz de la verdad.